Me llamo Claudia Romero, tengo 30 años y nací en Sevilla, donde las noches de verano huelen a jazmín y las conversaciones nunca terminan antes de la medianoche. Hace 8 meses me mudé a un pequeño pueblo de Jaén después de casarme con Álvaro. Él era ingeniero agrónomo y administraba cientos de hectáreas de olivares que habían pertenecido a su familia durante generaciones. Cuando me pidió dejar Sevilla, pensé que comenzábamos una nueva vida. Nunca imaginé que, en realidad, estaba dejando atrás la única vida donde me sentía realmente viva. Nuestra nueva casa era enorme. Muros blancos. Persianas verdes. Un patio interior con un limonero viejo. Desde fuera parecía una postal andaluza. Por dentro. Solo había silencio. Álvaro salía antes de que amaneciera. Regresaba cuando ya era de noche. Cenaba mirando el móvil. Contestaba con monosílabos. Y desaparecía en el despacho para seguir trabajando. Al principio intenté entenderlo. Luego intenté ayudarlo. Después dejé de intentarlo. Yo trabajaba desde casa como diseñadora gráfica. Pasaba horas delante del ordenador creando logotipos para empresas de Madrid, Valencia o Bilbao. Diseñaba sonrisas para negocios que jamás conocería. Mientras tanto, en mi propia casa, cada día me costaba más recordar cuándo había sido la última vez que alguien me preguntó cómo estaba. Una tarde decidí salir a caminar. No tenía destino. Solo quería escuchar otra voz que no fuera la mía. El pueblo era pequeño. Las calles olían a pan recién hecho. Las vecinas hablaban desde los balcones. Los niños jugaban en la plaza. Todo parecía tener vida. Menos yo. Al doblar una esquina vi una antigua tienda de aceite de oliva. El cartel decía: Aceites Romero, desde 1958. Pensé que estaba abandonada. Pero la puerta estaba abierta. Y desde dentro salía el aroma del pan tostado, aceite recién prensado y café. Me quedé observando unos segundos. Entonces una voz tranquila rompió el silencio. ¿Piensas entrar o solo vas a hacerle compañía a la puerta? Levanté la vista. Era un hombre de unos 60 años. Cabello completamente blanco. Camisa de lino. Manos marcadas por años de trabajo. Sonreía como si no tuviera prisa por nada. Perdón, solo estaba mirando. Mirar también alimenta la curiosidad. Pero el café alimenta bastante más. No supe por qué. Pero acepté. Dentro todo era sencillo. Una mesa de madera. Botellas de aceite alineadas. Fotos antiguas del pueblo. Una radio sonando flamenco muy bajito. Él preparó 2 cafés. No preguntó quién era. No preguntó por qué estaba allí. Solo dejó la taza delante de mí. Después dijo: Soy Antonio. Asentí. Claudia. Nada más. Y, curiosamente, ese silencio fue mucho más cómodo que cualquier conversación que había tenido en meses. Durante varios días no dejé de pensar en aquella pequeña tienda. No era por el café. Ni por el aceite. Era por la tranquilidad que había sentido allí. Algo que ya casi había olvidado. 2 tardes después volví. Antonio estaba colocando varias botellas sobre una estantería. Al verme sonrió con la misma calma. Sabía que volverías. ¿Cómo podía estar tan seguro? Porque nadie prueba un buen café una sola vez. Reí por primera vez en mucho tiempo. Mientras hablábamos, mis ojos se detuvieron en una fotografía enmarcada sobre el mostrador. En ella aparecía Antonio abrazando a un hombre vestido con ropa de trabajo entre olivos. Reconocí aquel rostro al instante. Era Álvaro.
Lo miré sorprendida. No sabía qué. Antonio siguió mi mirada. Sonrió con cierta nostalgia. Sí, es mi hijo. Durante unos segundos me quedé completamente inmóvil. Entonces, esta tienda. Fue el negocio de nuestra familia durante muchos años. Cuando Álvaro decidió dedicarse por completo a los olivares, yo preferí quedarme aquí. Siempre me gustó hablar con la gente más que hacer números. Bajé la mirada hacia mi taza. Ahora entendía por qué aquel rostro me había resultado familiar desde el primer momento. Antonio rompió el silencio. Álvaro siempre fue muy trabajador. Desde niño. Demasiado responsable para su edad. Asentí despacio. Lo sigue siendo. Él suspiró. A veces trabajar demasiado tiene un precio. No respondió nadie más. Los dos sabíamos que aquella frase escondía mucho más de lo que decía. Durante los días siguientes empecé a pasar por la tienda cada vez con más frecuencia. Al principio compraba aceite. Después pan. Más tarde, ya no necesitaba ninguna excusa. Antonio siempre encontraba algo que hacer. Unas veces me enseñaba cómo distinguir un aceite virgen extra de uno corriente. Otras me hablaba de las cosechas antiguas. De cómo había cambiado el pueblo. O de las recetas que preparaba la madre de Álvaro cuando aún vivía. Nunca hablaba mal de su hijo. Jamás. Y eso me hacía admirarlo todavía más. Un mediodía llegó un reparto de cajas. Sin preguntar, empecé a ayudar. No hace falta, Claudia. Si sigo sentada bebiendo café, terminaré sintiéndome culpable. Antonio sonrió. Entonces ven. Pero las cajas pequeñas. Las grandes siguen siendo cosa de viejos tercos como yo. Reí. ¿Viejo? No aparentas la edad que dices tener. Él soltó una carcajada. Eso es porque el aceite de oliva hace milagros. Mientras ordenábamos las botellas, una de ellas resbaló de mis manos. Antonio reaccionó rápidamente. Sujetó la botella y, al mismo tiempo, sostuvo mi mano para que no perdiera el equilibrio. Fue solo un segundo. Nada más. Los dos nos quedamos en silencio. Él retiró la mano con naturalidad. ¿Estás bien? Sí. Gracias. Aquella preocupación tan sencilla, tan espontánea, me desarmó por dentro. Porque hacía meses que nadie se preocupaba por mí de aquella manera. Cuando terminé de ayudar, Antonio preparó 2 tostadas con aceite nuevo y tomate. Empujó una hacia mí. No puedes marcharte sin probar la primera prensa de este año. Le di un mordisco. Sonreí. Ahora entiendo por qué todo el pueblo habla de este sitio. Él me miró con una expresión serena. No vuelves por el pan. Ni por el aceite. ¿Verdad? Lo miré durante unos segundos. Después sonreí con sinceridad. No. Creo que vuelvo porque aquí nunca me siento sola. Antonio bajó la mirada hacia su taza. No respondió. Pero aquella pequeña sonrisa que apareció en su rostro decía mucho más que cualquier palabra. A partir de aquel día, la tienda dejó de ser el único lugar donde hablábamos. Una mañana, Antonio me llamó. Claudia, ¿estás trabajando? Todavía no. Necesito revisar unos olivos al otro lado de la finca. Ya no conduzco tanto como antes. ¿Te apetecería acompañarme? Acepté sin pensarlo demasiado. Media hora después caminábamos entre cientos de olivos centenarios. El aire olía a tierra caliente. El sol atravesaba las ramas.
Solo se escuchaban los pájaros y el viento. Antonio caminaba despacio, con las manos detrás de la espalda, como si conociera cada árbol por su nombre. Este olivo tiene más de 200 años. Lo plantó mi abuelo. Me acerqué para tocar el tronco. La corteza era áspera, llena de marcas. Parece imposible que siga dando fruto. Antonio sonrió. Las personas también damos nuestros mejores frutos después de las cicatrices. Lo miré. No sabía si hablaba del árbol o de nosotros. Seguimos caminando. Él me contó cómo conoció a la madre de Álvaro durante la feria de San Lucas. Cómo bailaron toda la noche. Cómo trabajaron juntos para sacar adelante el negocio familiar. Hablaba de ella con una ternura que todavía seguía viva. Eso hizo que lo admirara aún más. No intentaba reemplazar ningún recuerdo. Simplemente seguía amándola desde la gratitud. Después de un rato llegamos a una pequeña colina desde donde se veía todo el valle. Antonio abrió una cesta de mimbre. Sabía que olvidarías desayunar. Saqué una sonrisa. ¿Cómo lo sabes? Porque Álvaro siempre hacía lo mismo cuando era joven. Preparó pan, jamón, queso manchego y una pequeña botella de aceite recién prensado. Mientras comíamos, el viento empezó a mover mi cabello. Sin decir una palabra, Antonio tomó una pequeña rama de olivo que se había quedado enredada entre mis rizos. La retiró con una delicadeza que hizo que el tiempo pareciera detenerse. Ya está. Sus dedos apenas rozaron mi mejilla. Los dos nos quedamos inmóviles. Ninguno dijo nada. Él fue el primero en apartarse. Perdona. Había una hoja. Sonreí con suavidad. Lo sé. Pero, por alguna razón, mi corazón seguía latiendo demasiado deprisa. Cuando regresé a casa aquella tarde encontré a Álvaro en el jardín. Era extraño verlo allí tan temprano. ¿Dónde estabas? Su voz sonó seca. He salido con tu padre. Necesitaba revisar unos olivos y lo acompañé. Álvaro asintió lentamente. Mi padre siempre encuentra compañía. La frase parecía inocente. Pero había algo en su mirada que me hizo sentir incómoda. Esa noche apenas cenamos. El silencio volvió a ocupar cada rincón de la casa. Al día siguiente regresé a la tienda. Antonio estaba limpiando unas botellas. Cuando me vio entrar, su sonrisa desapareció por un instante. ¿Ha pasado algo? Él dudó unos segundos. Después respondió en voz baja. Ayer me llamó la vecina de enfrente. Dice que algunas personas del pueblo han empezado a hablar. Fruncí el ceño. ¿Hablar de qué? Antonio dejó el paño sobre la mesa. Dicen que pasamos demasiado tiempo juntos. Que una nuera no debería visitar tanto a su suegro. Sentí un nudo en el estómago. Todo aquello era absurdo. Nunca habíamos hecho nada malo. Nunca habíamos cruzado ningún límite. Y, sin embargo, por primera vez comprendí que no era necesario cometer un error para que los demás empezaran a inventarlo. Antonio suspiró. No quiero que nadie te haga daño por mi culpa. Lo miré fijamente. La gente siempre hablará. Él bajó la mirada. Puede ser. Pero eso no significa que deje de preocuparme por ti. Aquellas palabras fueron sencillas. Sin promesas. Sin declaraciones. Pero nadie, ni siquiera mi propio marido, me había dicho en mucho tiempo que le preocupaba lo que pudiera pasarme.
Salí de la tienda con el corazón completamente confundido. Porque empezaba a entender que lo que más me unía a Antonio no era el cariño, ni la costumbre. Era la paz que encontraba cada vez que estaba a su lado. Y esa paz comenzaba a darme más miedo que cualquier rumor del pueblo. Después de aquella conversación, dejé de pasar por la tienda. No porque quisiera, sino porque sentía que era lo correcto. Durante casi una semana no volví. Trabajaba más horas. Salía menos de casa. Intentaba convencerme de que todo había sido una simple amistad. Pero había un problema. El corazón nunca entiende de lógica. Cada tarde, cuando escuchaba las campanas de la iglesia marcar las 6, miraba sin querer hacia la carretera que llevaba al pueblo. Como si esperara encontrar una excusa para volver. Antonio tampoco apareció. Ni una llamada. Ni un mensaje. Eso era exactamente lo que él haría. Respetar mi decisión. Y, curiosamente, aquello me dolía todavía más. Una tarde llamaron a la puerta. Era Carmen, la vecina. Traía un bizcocho recién hecho. Mientras hablábamos, lanzó una frase con aparente inocencia. Hace días que no te veo por la tienda de Antonio. Sentí como el estómago se me encogía. He estado ocupada. Ella sonrió de lado. Ya. Aquí en el pueblo todo el mundo termina encontrando su sitio. Algunas palabras parecen amables, hasta que uno entiende lo que realmente significan. Cuando cerré la puerta me apoyé contra la pared. Los rumores ya no eran rumores. Se habían convertido en miradas. 2 días después fui al mercado. Compraba tomates cuando escuché una voz conocida. Claudia. Me giré. Era Antonio. Llevaba una cesta con naranjas y pan. Parecía más cansado que de costumbre. Durante unos segundos ninguno de los dos supo qué decir. Finalmente sonrió. Hace tiempo que no te veía. Sí. He estado ocupada. Los dos sabíamos que era mentira. Él levantó una bolsa de tela. Compré demasiadas naranjas. Como siempre. ¿Quieres algunas? Acepté. Mientras colocaba las naranjas en mi bolsa, nuestras manos volvieron a rozarse. Otra vez ese pequeño silencio. Otra vez ese instante que parecía durar demasiado. Antonio retiró la mano despacio. Te he echado de menos. Lo dijo casi en un susurro. Sin dramatismo. Como quien admite una verdad sencilla. Sentí un nudo en la garganta. Yo también. Fue la primera vez que lo reconocimos en voz alta. No hablamos de amor. Ni de sentimientos. Solo de ausencia. Y, a veces, la ausencia dice mucho más que cualquier declaración. En ese momento apareció Álvaro al otro lado de la plaza. Se quedó inmóvil. Nos vio hablando. No dijo nada. Solo observó. Después siguió caminando. Pero su expresión ya no era la misma. Aquella noche llegó mucho más tarde que de costumbre. Cenó en silencio. Cuando terminé de recoger la mesa, habló por fin. La gente dice muchas cosas. Me quedé quieta. ¿Y tú las crees? Tardó varios segundos en responder. No lo sé. Pero hace meses que sonríes más con mi padre que conmigo. Aquellas palabras me atravesaron por dentro. Porque eran ciertas. Y precisamente por eso, dolían. Respiré hondo. Álvaro. Hace mucho tiempo que intento hablar contigo. Intento acercarme.
Intento entenderte. Pero tú siempre estás trabajando. Siempre estás lejos. Él bajó la mirada. Por primera vez desde que llegamos al pueblo. Parecía realmente escucharme. Pensé que todo lo que hacía era por nosotros. Respondió con la voz rota. Y quizá lo era. Pero mientras construías nuestro futuro, dejaste completamente solo nuestro presente. El silencio volvió a llenar la cocina. Ninguno tenía fuerzas para seguir discutiendo. A la mañana siguiente salí a caminar para despejarme. Sin darme cuenta terminé frente a la tienda. La puerta estaba cerrada. Sobre el cristal había un pequeño cartel. Cerrado por hoy. Me giré para marcharme. Entonces escuché una voz detrás de mí. Sabía que volverías. Antonio estaba a unos metros. Llevaba una pequeña caja de madera entre las manos. Se acercó despacio. La abrió. Dentro había una botella de aceite. En la etiqueta estaba escrito a mano. Primera cosecha del año. Me la entregó. Quería dártela hace días. No porque sea el mejor aceite, sino porque me ayudaste a preparar esta cosecha. Es un recuerdo. Nada más. Lo miré emocionada. Nunca nadie me había regalado algo tan sencillo y al mismo tiempo tan lleno de significado. Sin pensar, lo abracé. Fue un abrazo breve. Lento. Respetuoso. Antonio tardó un instante en corresponder. Solo apoyó una mano en mi espalda. Con una delicadeza infinita. Ninguno dijo una palabra. Porque los dos sabíamos que aquel abrazo cambiaba algo entre nosotros. Aunque todavía ninguno se atreviera a ponerle nombre. Aquella noche apenas pude dormir. El abrazo de Antonio seguía presente en mi memoria. No había sido un abrazo apasionado. Ni siquiera largo. Había sido un refugio. Y eso era precisamente lo que más miedo me daba. A la mañana siguiente encontré a Álvaro sentado en la cocina. No tenía el portátil abierto. Ni el teléfono en la mano. Solo una taza de café completamente fría. Cuando levantó la vista, parecía haber envejecido varios años. Tenemos que hablar. Me senté frente a él. Durante unos segundos ninguno encontró las palabras. Finalmente fue él quien rompió el silencio. He estado pensando mucho estos días. Respiró hondo. Creo que hace tiempo dejé de ser un marido. Me convertí solamente en alguien que trabajaba para pagar una casa donde ya no sabía vivir. Sentí un nudo en la garganta. No había reproches. Solo una tristeza inmensa. Yo también cambié, Álvaro. Intenté encontrarte muchas veces. Pero siempre llegaba demasiado tarde. Él asintió lentamente. Lo sé. Y cuando quise darme cuenta, ya estaba sonriendo con otra persona. No respondió nadie. Porque no hacía falta. Los dos conocíamos la verdad. No era Antonio quien había roto nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio llevaba mucho tiempo rompiéndose solo. Antonio simplemente apareció cuando ya solo quedaban silencios. Álvaro dejó las llaves de la casa sobre la mesa. Creo que ninguno de los dos merece seguir viviendo así. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. No lloraba porque dejara de quererlo. Lloraba porque comprendía que, a veces, querer ya no es suficiente. Un mes después me mudé a un pequeño apartamento en el centro del pueblo. Encontré trabajo en un estudio de diseño de Jaén y empecé a recuperar una rutina que sentía verdaderamente mía. Durante varias semanas no volví a ver a Antonio.
Pensé que quizá era lo mejor. Hasta que una tarde llamaron a mi puerta. Al abrir, allí estaba él. Llevaba una pequeña cesta con pan recién hecho, aceite y unas naranjas. Sonrió con la misma serenidad de siempre. Pensé que alguien que empieza una nueva vida no debería cenar sola el primer día. Reí. Sigues preocupándote demasiado. Es un defecto que ya no sé corregir. Entró unos minutos. Hablamos de cosas sencillas. Del trabajo. Del pueblo. De los olivos. Como siempre. Cuando ya iba a marcharse, se quedó mirando la puerta unos segundos. Sin girarse todavía. Claudia. Hay algo que necesito decirte. Esperé en silencio. Él respiró profundamente. Durante mucho tiempo intenté convencerme de que solo te veía como la esposa de mi hijo. Pero hace meses dejé de engañarme. Me giró el corazón más de una vez cada vez que sonreías. Y eso me hizo sentir culpable. Mucho. Bajé la mirada. Él continuó. Nunca habría cruzado un límite mientras siguieras casada. Ni lo haría jamás. Porque te respeto demasiado. Y porque también quiero a mi hijo. Pero necesitaba que supieras la verdad. No esperaba ninguna respuesta. Solo honestidad. Sentí como las lágrimas recorrían lentamente mis mejillas. Me acerqué despacio. Tomé sus manos entre las mías. ¿Sabes cuál fue el momento en que empecé a sentir algo por ti? Antonio negó con la cabeza. El día en que me preguntaste si había desayunado. Parece una tontería. Pero llevaba tanto tiempo sin que nadie se preocupara por mí, que ese pequeño gesto me hizo recordar quién era. Los ojos de Antonio también comenzaron a humedecerse. Nos quedamos mirándonos durante unos segundos. Sin prisa. Sin miedo. Sin esconder nada. Fue él quien dio un paso atrás. Sonrió con ternura. No quiero que esto empiece desde la culpa. Quiero que, si algún día caminamos juntos, sea porque los dos somos completamente libres. Asentí. Era exactamente lo que yo también deseaba. Se marchó. Sin besarme. Sin promesas. Sin pedir nada. Solo dejó aquella sonrisa tranquila que había cambiado mi vida desde el primer café. Pasaron varios meses. El pueblo dejó de hablar. Los rumores desaparecieron. Las heridas empezaron a cerrar. Una tarde de otoño regresé a los olivares. Antonio estaba podando un árbol. Al verme levantó la mano. Sonrió. Yo sonreí también. Esta vez, sin miedo. Caminé hacia él. Él dejó las herramientas a un lado. Cuando estuvimos frente a frente, fue imposible seguir escondiendo lo evidente. Nos abrazamos. Despacio. Como dos personas que habían esperado el momento correcto. Después. Solo entonces. Antonio apoyó suavemente su frente contra la mía. ¿Lista para empezar una historia nueva? Sonreí con los ojos llenos de lágrimas. Ahora sí. Porque, a veces, el amor no llega cuando uno lo busca. Llega cuando alguien consigue devolverle el silencio al lugar correcto. Ya no al corazón, sino al mundo que lo rodea.